Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora para que abras la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yógica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que empecemos ahora. Hola a todos. Las siguientes 2 emisiones van a tener un tema especial. El tema será relacionado a la celebración del Día Internacional del Yoga, que será el 21 de junio. Hoy vamos a tratar de definir de un modo más claro qué representa el yoga, porque así como sabemos el yoga es bastante famoso, pero poco conocido porque implica una transformación interior. El conocer del yoga implica transformarnos para poder conocerlo, y también implica un tipo de guía correcta, auténtica y una práctica correspondiente en este sentido. Así que es importante tratar de entenderla interiormente a través de una vivencia y no solamente al nivel mental. Es importante también el nivel mental, pero no se termina al nivel de la mente el yoga. El yoga es una vivencia, es un modo profundo de vivir. De hecho, es la manera auténtica de vivir la vida, porque el yoga no es el invento de alguien, es la puesta en práctica de los principios universales y también las modalidades necesarias para que una persona que quiere vivir la vida de un modo profundo necesita integrar. Es decir, el yoga representa exactamente los principios universales que están puestos a la disposición del que está abierto, el que está maduro para vivir una vida superior. Y para comenzar les propongo que definamos el yoga y después vemos qué conclusiones salen desde la definición del yoga, que sorprendentemente fue realizada. Es decir, los fundamentos del yoga fueron puestos hace 5.000 años. Nosotros pensamos que hace 5.000 años la gente ni sabía en qué mundo vive, pero sorprendentemente vamos a ver que tenían un entendimiento sobre la vida y sobre el ser humano que despierta o eleva muchas dificultades para que la gente hoy en día las entiendan. Hoy en día nosotros nos hemos desarrollado en otros aspectos, pero este aspecto interno, el aspecto de la vida interior, es ignorado casi por completo y lo atendemos solo cuando sale humo, como se dice. Pero nuestra atención sobre nuestro ser interior es disminuida, y porque la atención es cada vez más orientada hacia afuera de un modo forzado. Pero el yoga es, así como decía, conocido en el occidente hoy en día bajo formas vulgarizadas y degradadas. El yoga es en realidad una verdadera ciencia del ser humano, que constituye también una disciplina espiritual extremadamente rigurosa y también muy eficiente. Es una disciplina espiritual en el sentido que se dirige al nivel más elevado del ser. No es una disciplina espiritual en el sentido de dogma, sino de el espíritu es definido como el aspecto más elevado del ser. Y la palabra sánscrita yoga proviene desde la raíz indoeuropea shug, que puede ser, o yug, con Y-U-G, que puede ser traducida en español como unir, poner al unísono, fusionar.
Y en el idioma sánscrito, el sentido originario de la palabra yoga es carruaje, lo que corresponde a una representación del psíquico humano que se considera que es conducida muchas veces por unos caballos propios, las facultades de los sentidos, las pasiones que casi siempre se esfuerzan en dominar al conductor del carro, que este conductor es el intelecto superior, y las riendas en esta representación analógica corresponde al mental. En sánscrito el mental tiene el nombre de manas. Y también se pueden hacer otras analogías, pero preferí, por el hecho que es el Día Internacional del Yoga y se trata de festejar el yoga tradicional, presentar eso. Se puede hacer una analogía perfecta con un carro, por ejemplo, con las ruedas, con la dirección, con todos los aspectos. Los principios son los mismos y tenemos que darnos cuenta que todo lo que el ser humano inventa es una transferencia de algunos aspectos que existen al nivel universal, al nivel del psíquico humano, y los transpone en los niveles físicos concretos. No hay cosas nuevas que pueden ser inventadas sin que sea de un modo fundamental ya existentes estos principios al nivel universal. Y esta representación tradicional es mencionada en las más antiguas escrituras de la sabiduría oriental, que son los Upanishad. Según el punto de vista de estos, el alma incapaz podría ser conducida de una manera irremediable hacia el abismo si no pudiera usar este camino espiritual milenario que es el yoga, método que nos permite dominar tanto mejor los caballos e incluso bajar del carro, o con otras palabras, liberarse espiritualmente, liberarse de la necesidad de estar en el carro. Y lo que, teniendo en cuenta la representación, lo que permite manejar el carro son las riendas, y nos recordamos que las riendas representan la mente. Y la mente racional, la atención. Entonces una persona, en la medida que es atenta, puede orientar su carro. Si no es atenta, entonces él se va por cualquier lado, y por eso es la necesidad, y también como primera etapa del yoga es disciplinar la mente, tener control sobre la orientación de la mente. Y la explicación sistemática más antigua del yoga se encuentra en un famoso texto, Yoga Sutras se llama, o los versos del yoga, escrito por Patanjali, que está presentado fue escrito en el siglo II antes de Jesucristo. Es cuando fue escritos estos versos del yoga, o estos sutras. Pero pruebas de la existencia y de la práctica del yoga, como les dije, son desde hace 5000 años. Extremadamente condensado este texto, en el fondo no es más que un guía que siempre tiene que ir acompañado de algunas explicaciones orales secretas. Por lo tanto, para los que no han practicado o no practican muy bien el yoga, la mayor parte de este texto resulta enigmática, y de esta representación concisa por Patanjali resulta que el yoga es y se queda un método complejo de liberación espiritual. En el Oriente, más que en el Occidente, la meta de la vida es la perfección espiritual. Dicho de otra manera, la maduración auténtica que lleva al ser hacia la logro de un estado de sabiduría. Y este modo de vivir la vida permite al ser humano liberarse del ciclo de las reencarnaciones y de las muertes sucesivas, aspecto que es muy claro en la tradición oriental. Incluso en la tradición occidental, incluso hay muchas pruebas de que nosotros tenemos varias vidas,
y al momento de dejar este mundo, de hecho nosotros volvemos a un mundo sutil, desde el cual cuando es necesario volvemos de vuelta en el mundo físico para tener esta experiencia, esta lección y esta etapa de desarrollo del alma humana. En el yoga tenemos como meta la liberación espiritual, y esta calidad, la liberación espiritual, juega un papel central en el Oriente e incluso en el Occidente ha empezado a significar algo hoy en día, la liberación espiritual. Es decir, la liberación espiritual no estar más subyugado, no estar más condicionado y vivir la vida plenamente y con todas las potencialidades de nuestro ser manifestadas por completo. Y una realización así solo puede ser alcanzada a través del conocimiento previo y del control adquirido gracias a una metodología estricta de los aspectos constitutivos del ser humano, especialmente de los que transmigran después de la muerte. Nosotros tenemos estructuras sutiles, muy complejas, también tenemos una estructura física con la cual nos conectamos, pero a través de conocer estos aspectos, es decir, a través de tener el control sobre los caballos, nosotros podemos llegar al destino. Si no, los caballos van por donde ellos se les antoja. Y como dicen los textos antiguos del Oriente, una estructura constitutiva es el cuerpo sutil, que no se disuelve hasta después de la liberación espiritual final, cuando va a sobrevivir solamente el intelecto superior, purificado en su naturaleza propia, y la conciencia se fusiona o entra en fusión con la conciencia individual, fusiona con la conciencia universal, que es el espíritu absoluto o Dios Padre, como se llama en la tradición cristiana, obteniendo así un estado de beatitud, un estado de conciencia pura, un estado de pura existencia. Y muy completo están escritos estos en el idioma sánscrito, con el conjunto de palabras para los que practican yoga, que se llaman Sat, Chit y Ananda. Y a través de alcanzar este estado de liberación espiritual, la esencia individual suprema, que es analógicamente hablando una chispa de Dios Padre, que no es otra cosa que el sí supremo inmortal, en el sánscrito llamándose Atman, se identifica sin que desaparezca con la esencia suprema inmortal Paramatman, o dicho de otro modo, con la esencia eterna infinita de Dios Padre. Y no importa cuáles sean las modalidades puestas en acción de diversas formas de yoga, todas sin excepción se refieren a la misma meta única suprema que la hemos presentado ahora. Y el yoga, como modalidad, preconiza la profundización del conocimiento del sí, implica la concientización plena tanto de las diferentes energías benéficas como de las potencialidades latentes que existen en cada ser humano. Evidente que hablamos de las potencialidades benéficas. Y el yoga también se refiere al uso benéfico, creador, sabio, de todas las posibilidades bienhechoras que existen en nuestro ser interior, con vistas a la revelación del sí supremo, deífico Atman, que está presente en su cualidad de testigo misterioso desapegado en el ser humano. Por consiguiente, el yoga persigue la revelación de este sí divino y inmortal Atman, de las interferencias con el yo individual, efímero, egótico, parcial y limitado. De acá observamos que la meta de la práctica yoga no es estirarse, no eliminar el estrés, no hacer algo que está a moda, sino alcanzar como meta el contacto, la comunión con esta realidad última del ser
y tratar de liberarlo de cualquier limitación. Evidente que primero tenemos que crear interiormente condiciones favorables para que nosotros podamos intuir esta realidad, porque nunca podemos imaginarnos que vamos a poder conocer esta realidad a través de la lógica, a través de la lógica inferior, discursiva, racional, sino que se trata de un aspecto intuitivo, más allá de la mente racional, y por este motivo muchas veces el contacto con esta realidad superior es realizado a través de la fe, a través de la intuición y no a través de aspectos concretos. Y acá falla muchas veces los que consideran que si no ven un aspecto trascendente, él no existe. Pero no es así, él es percibido por los que tienen la apertura para poder conectarse, y podemos imaginarnos que tenemos un imán. Las líneas de fuerza del imán no se ven. Si pasa un plástico alrededor del imán, no va a sentir nada, pero si se pasa un pedazo de hierro, él va a ser irresistiblemente atraído por el imán. Entonces, aunque el campo magnético del imán no se ve, a él responde solo el que tiene aspecto correspondiente que lo atrae. Y tocando gradualmente la perfección en la realización de varias técnicas y procedimientos yoga, el practicante yoga atento y perseverante se convierte en el dueño de un conocimiento auténtico, vivido directamente e inefable, y fusiona conscientemente a su voluntad con diversas energías misteriosas de la naturaleza, y de este modo puede tocar ciertos poderes paranormales, poderes que no son no normales, son más allá de lo que es normal, que después puede ejercitar estos poderes tanto para la transformación de su propio destino como para hacer mucho bien tanto en el ámbito que lo rodea, llegando así fácilmente a ser capaz de muchas realizaciones benéficas, algunas de ellas incluso fuera de lo común, en unas ciertas direcciones en las cuales ahora se manifiesta totalmente libre, pero, sin embargo, al unísono con la voluntad de Dios Padre, sin infringir nunca las leyes divinas fundamentales. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el yoga es profundamente espiritual, es profundamente relacionada para que el ser que practica yoga se integre en la armonía universal, siempre respetando estos principios de la manifestación. Y también los sabios afirman que a través del yoga casi todo es posible, pero no cualquier cosa está permitida. No están permitidas las cosas que infringen la armonía universal. Y a través de la práctica yoga llevada a la perfección, el ser humano alcanza un estado de libertad interior plena, y así se eleva por encima de la condición humana común, alcanzando el estado de sabiduría. Y cada uno, cuando la practica y cuando se convence de que la base de todas las técnicas existe esta comunión con el universo, de este modo nosotros concientizamos algunos fenómenos complejos de autoinducción energética, de resonancia oculta, podríamos decir, que si son mantenidos de un modo consciente a través de la concentración y de la concientización de estas energías, por medio de una atención perseverante que se enfoca de un modo firme, permanente, durante el entrenamiento, de este modo nosotros nos vamos a dar cuenta que así de hecho nosotros vivimos, solo que los procesos no son concientizados. El yoga trata de poner a nuestra disposición algunos elementos para que podamos tener conciencia sobre la vida,
sobre los procesos energéticos, sobre la salud, sobre la felicidad y sobre todo lo que nosotros vivimos en la vida. Y como falta muy poco hasta el 21 de junio, cuando es el Día Internacional del Yoga, les recomiendo que se contacten con las escuelas locales porque seguro tienen alguna oferta de puertas abiertas, de clases gratuitas, de introducción a la ciencia espiritual del ser humano, que es el yoga. Así que participen y así traten de profundizar el conocimiento de sí mismo a través de la práctica del yoga auténtico. Muchas gracias por su atención. Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan. Es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma. Un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga, con el profesor de la especialidad Octav Ferkeluk. Para consultas está disponible la página web www.yogaesotérico.com. Podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado. Fue una puerta hacia ti mismo. Transmite LT29 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kHz onda media y en LRI 400 101.3 MHz frecuencia modulada, con estudios y administración ubicados en Avenida Casey 642 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina.